Saludos, queridos corderitos del amo. Aquí, miren, si hablo muy rápido en estos audios, que tiendo a hablar rápido porque a veces pienso que se me olvidan las cosas, si no las digo rápido, y para disimular un poco mi tartamudez, hablar rápido me ayuda. Pero le pueden ajustar ustedes la velocidad a estos videos, a estos audios. Van a ajustes, esa ruedita así que parece una ruedita de un carrito en chiquitito, y ahí les dice que pueden disminuir la velocidad o aumentarla. No la aumente porque entonces salgo hablando más rápido, menos me van a entender. Saludos, queridos servos, en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro amo Yahushua HaMashiach. Poderoso nombre para salvar, nombre dado exclusivamente a él para la salvación de todos los hijos de Yahweh que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para salvación. Predestinados porque Yahweh sabe quiénes van a ser salvos eventualmente y quiénes lo van a despreciar o quiénes van a fallar. Él sabe que, pero nos lo deja a nosotros con nuestro libre albedrío que lo decidamos. Él dándonos el mejor de los consejos y el mayor apoyo que pueda para que nos salvemos. Porque sabe que el enemigo Satanás, por otro lado, está haciendo todo lo contrario para que esto no suceda, para que nadie sea salvo. Bueno, les queríamos hablar aquí en esta oportunidad, en este nuevo video mensaje, acerca de la segunda unidad de tiempo que Yahweh creó, la semana, queridos codritos. Ya tenemos algunos otros audios acerca del calendario y estamos haciendo nuevos, que yo quisiera que todos los nuevos fueran mejores, pero a veces yo comparo los viejos y por lo menos yo hablaba más claro, queridos corderitos. Pero tratemos con la buena voluntad. La dicha es buena, si la dicha es buena se puede. En previos videomensajes pues hablamos del día, el Yom hebreo, que es la primera unidad de tiempo que Yahweh creó. Él no creó la eternidad, querido codrito. Él es eterno. Él es la eternidad. Él no creó el Espíritu Santo. Él es Espíritu Santo, queridos codritos. Ninguno fue creado y no es una persona. El Padre es Espíritu y el Hijo son Espíritu. Ellos son Espíritu. El Espíritu Santo no es algo aparte de ellos. Ellos son el Espíritu Santo. Entonces no es una tercera persona, queridos codritos. Los que no entiendan todavía no se desesperen, no se perturben, queridos cositos. Muchas cosas más hay que los van a escandalizar tal vez. Tengan disposición de aprender y de depurar. Habíamos dicho que Yom, la unidad básica del calendario Kodesh original de Yahweh, más elemental, el día. Luego la segunda unidad de tiempo, más elemental de todas o creada, parte del calendario Kodesh de Yahweh, pues es la semana. Y la tercera unidad de tiempo son los meses, que son lunares. La semana no es lunar, el día no es lunar. El día empieza con el sol cuando se pone, querido cielo. Y en la noche hay noches que no sale luna, o sea que la luna no siempre rige la noche, es solamente cuando aparece. El sol sí rige todos los días porque cuando desaparece, ahí es la puesta del sol y el sol se pone todos los días por el mismo sitio, queridos colegas. Ok, 7 de esas unidades de tiempo, llamadas días Yamim, son una semana. ¿Cuándo empiezan? Cuando Yahweh creó el primero y terminó el séptimo, ahí empezó y ahí terminó. ¿Cuándo siguió el siguiente primer día? Al otro día del séptimo. Al otro día del séptimo, inmediatamente el primer día de la semana, otra vez. Y entonces así sucesivamente sigue corriendo la semana sin detenerse, sin pararse, una tras otra, en una secuencia que jamás ha sido interrumpida desde que Yahweh la creó en Génesis. Y hay evidencia histórica en cuanto a esto. Y todos los reclamos que hacen algunos supuestos eruditos de que el orden de la semana, la secuencia semanal, se interrumpió, se ha sido probado falso hasta ahora. Por eso nos tenemos que aferrar entonces a lo verdadero y no creer a lo falso que haya sido probado falso.
Entonces, queridos cielos, la cuarta unidad de tiempo será el año. Ese es con el sol. El calendario, como algunas cosas son con el sol y otras con la luna, resulta ser un calendario lunisolar o solilunar. Más que todo solilunar, porque el sol es el astro principal del día y es el que tiene la preponderancia en el calendario. Y después viene la luna. El año es más importante que los meses. Todos son importantes, todas las unidades de tiempo, porque sin una no puede haber la otra. Sin una unidad de tiempo, sin un día, no pueden haber 7 más. Entonces él creó pues la segunda unidad de tiempo. Elohim creó en Génesis 1 la semana o septimana, queridos colegas. Fue creada independientemente del sol o de la luna, porque ni el sol ni la luna existían cuando fue creada la semana, cuando empezó la semana, sino que fueron creados a mitad de semana. Para los que dicen que la semana empieza con el sol o que la semana empieza con la luna, no puede ser. Eso no es el precepto, ese no es el ejemplo que tenemos ahí en Génesis 1 y no tenemos ejemplo de eso en ningún otro sitio. Los meses empiezan con la luna. Es muy distinto mes a semana, queridos cielos, para que no se dejen tan bloquear la mente, porque miren, estos herejes los atrapan con jueguitos de palabras a sí mismos y los terminan diciendo como el papagayo todo lo que ellos repiten. Saben, tengan mucho cuidado con esa gente, porque no todos son maestros aprobados y muchos lobos vestidos de ovejas por ahí. Bueno, a la semana consta de 7 días, queridos colegas. Se lo conoce, fíjense ustedes, en hebreo como Shiva Yamim. Eso significa 7 días. Como Shabua es la palabra hebrea para semana. Shabuim en arameo sale en el libro de Daniel. Shabuim. Shavuot es el plural de Shabua, femenino, pero en arameo es masculino. Y se dice en vez de Shavuot, Shabuim, queridos codritos. Es una semana, una septimana, una unidad de 7 de lo mismo, 7 días, todos corridos uno detrás del otro, del 1 al 7º, nombrados así. Se le llama también Shabbatón, que es una séptima grande. Perdón, a todo esto saben que la palabra Shabbat y Shabbatón y Shabbatot son femeninos. Sí, entonces tenemos un problema, porque en español pues sábado es masculino y se refieren al Shabbat como el Shabbat masculino. Eso está básicamente mal, porque debería ser la Shabbat. Ven, queridos ustedes, la Shabbat, la séptima. El día séptimo es la séptima. La semana es la séptima también, es una séptima, una septimana. Una de 7, no el día 7, sino 7 de esos días de 24 horas en una unidad que se llama una septimana completa. Dividida en 7 partes, cada una forma un día. Shabbatón, en griego existe una palabra muy similar al Shabbatón que significa lo mismo. Sabatón, querido codrito. Sabatón. En griego es neutra, no es ni masculino ni femenino. Sabatón en griego o Shabbatón en hebreo también significan un sábado grande, un séptimo grande. De hecho, una semana es una séptima grande. Es una séptima grande, no es un séptimo chiquito que sería un sábado, es una séptima con sus 6 días anteriores, una semana de 7. Aplica también a los días de reposo séptimos mayores, los anuales, la palabra Shabbatón o griega Sabatón, queridos codritos. Hay semanas de días de largos inespecificados como los de N, la semana de Génesis 1. Ahí no dice que sean 24 horas, en ningún sitio dice que la semana tiene que tener días de 24 horas. Es lo normal
Pero no es una ley que Yahweh haya dado, querido Codrito. Porque la semana de Génesis no tuvo precisamente 24 horas. El sol y la luna, que son los astros que miden los tiempos, no habían sido creados. Solamente la tierra. Entonces no se medía el tiempo igual que hoy. Simplemente había luz y oscuridad. Y la luz que había en los primeros 4 días no era la luz del sol. Era la luz creada, la materia espiritual con la que Yahweh luego creó los ángeles. Creó luz adicional a él. Fue cauteloso, no tomó de su luz maravillosa, omnipotente, inmaculada, para crear un montón de ángeles y darles libre albedrío. No. Creó luz aparte, buena, todo, excepto con sus cualidades, pero no fue la misma de él, que era la luz eterna, queridos codritos. Y de ahí formó entonces a los ángeles. Y formó las estrellas, que son los ángeles. Apocalipsis 1. Y entonces, queridos siervos, pues ha habido entonces de allá para acá semanas de 24 horas, más o menos. Dicen que en realidad tiene 23 horas con 59 segundos con no sé cuántas microdécimas de segundo, pero que no son 24 horas exactas porque hay una micromillonésima de segundo que falta. Pero qué importa, ¿verdad, queridos siervos? Eso no nos afecta a nosotros. La Tierra, para que se note, para que haya un segundo en diferencia en el calendario, tienen que transcurrir como 4 millones de años. Hay semanas de 24 horas que suman 7 días en total. Y hay semanas que tienen, porque los días se miden de sol a sol, de puesta del sol a puesta del sol, independientemente de cuántas horas o cuántos milenios o tiempo transcurre entre una puesta del sol y el otro. Es un día. Sigue siendo un día. Por ejemplo, el día largo de Jacob, que duró, dicen, 48 horas. Ah, son 2 días. No, no son 2 días. Porque hubo solamente 2 puestas del sol cuando empezó y cuando terminó ese día de 48 horas. 2 puestas del sol quiere decir que un solo día. Una puesta del sol al empezar el día largo de Josué. Y otra puesta del sol cuando concluyó el día largo de Josué, 48 horas más tarde. Pero fue un día porque fue de puesta del sol a puesta del sol. ¿Ven? Y no se puede llamar eso 2 días porque la escritura lo llama el día largo. No lo llama 2 días. El día largo. Un día lo llama Yahweh. Entonces tenemos que respetar lo que Yahweh dice, ¿verdad, queridos siervos? Si empezamos a decir son 2 días cuando Yahweh dice es un día largo, es un día pero largo, tenemos problemas porque entonces vamos a torcer todo lo demás. Tenemos esa costumbre de torcer. Y vamos a adquirir ese mal hábito de torcer todo de ahí para en adelante. Y no resulta sana doctrina de lo torcido, queridos codritos. Hay semanas de días, como ya dijimos, de días de largos inespecificados como la semana de Génesis 1. Hay semanas que son las semanas normales en las que vivimos nosotros de días de 24 horas. En la escritura también hay semanas de semanas, como la de la cuenta del Homer, que suman 7 semanas o 49 días en total. Todo esto son semanas que aparecen en las escrituras que Yahweh ha dado estos conceptos, Él los ha revelado. Hay semanas de meses también, como la semana de las santas convocaciones anuales que aparecen en Levítico 23 y que suman 7 meses en total. Esos son 7 semanas de meses. Hay semanas de años, como las de Levítico 25. Esas semanas de años suman 7 años en total, queridos siervos. Hay semanas de años que suman 49 años en total. Y hay semanas de 1000 años, como las que revela Pedro, que suman 7000 años en total. Vamos a ver ejemplos porque a ustedes les gusta pues que se les muestre evidencia. A mí me gusta también, yo no me invento cosas. Vamos a buscarlo, queridos codritos, pero lo deberían buscar ustedes, ¿saben? Porque ¿qué pasa? Yo se los doy todo así, viene un hereje, no se lo da y le creen a él. Entonces usemos el método inductivo. Vamos a buscar lo que diga lo que diga yo, lo que diga el otro, lo que diga cualquiera. Y ustedes, con el espíritu y con oración, deciden quién está cerca de hablar o atinando ahí al blanco, queridos codritos. Vamos a ver, queridos codritos. Semanas
de semanas. Evidencia en Levítico 25:8. Contarás también 7 semanas de años para ti. 7 veces 7 años. Para que tengas el tiempo de 7 semanas de años. Perdón, no, este son semanas de años. Debe haber empezado por las semanas más sencillas, ¿verdad? Bueno, la semana de días inespecíficos, de largo inespecífico, es la de Génesis 1, está en todo el capítulo de Génesis 1, hasta que Yahweh descansó en el séptimo día. Eso es una semana de días, de 7 días de largo inespecificado, no dice cuánto, pero es de sol a sol. Siempre son de sol a sol los 7 días que tienen que tener una semana. Luego está la semana de los días de 24 horas, que son las que vivimos todos los días. Bueno, pues de esas semanas, querido Codito, de esas semanas de 24 horas, tenemos nosotros que contar en Levítico 23:6, 7 semanas, hasta llegar a la siguiente fiesta, Pentecostés, la fiesta de la semana Shavuot, en la séptima semana. Dice, contaréis 7 semanas o septimanas completas, para que tenga 49 días, Shevi Shabbat, dice. Lo dice ahí, queridos, búsquenlo en el hebreo. Hay una herramienta muy buena en Biblia Paralela y en otros sitios de las Biblias, donde se proveen interlineales gratuitos a los léxicos hebreos y los léxicos griegos. Con solo apretar un botón ahí tienen las palabras hebreas con su significado debajo. Entonces ahí tienen, queridos codritos, en Levítico 23:15, evidencia de 7 semanas de días. Una semana de semanas. 7 semanas, ¿verdad? Bueno. En Levítico 23:6 también dice, comerás sin leudar por 7 días. Esto es una semana normal. Es una semana de 7 días de 24 horas normal. Una semana dice Shevi Yamim. Son 7 días. 7 días que no dice específicamente que tienen que empezar con el día primero, porque dice 7 días, querido Quito. Pueden ser cualquiera 7 días de la semana. Puede empezar la cuenta a mitad de semana y llegar hasta la mitad de la otra semana, que son 7 días. Y esos son los 7 días que Yahweh quiere que contemos ahí. Puede empezar un día 2 de la semana, un día 6 de la semana, no importa qué día. Siempre y cuando termine, si empezamos en el día 2, tenemos que terminar en el día 2, porque son 7 días que hay que contar para no comer pan leudado durante esta fiesta, que es la fiesta de los panes ácimos. Así que ahí tenemos la semana de 7 días que empieza cuando sea. La semana normal que empieza en el día primero y termina con el séptimo, y ese patrón lo tenemos de Génesis. La semana de 7 semanas que suma 49 días, la tenemos en Levítico 23:15. Y habíamos hablado de días que son Shabbat, Shabbatón, ¿verdad? Que decíamos que es de una semana grande, pero el Shabbatón también es un día séptimo grande. Dependiendo del contexto, el contexto lo define. Si está hablando de un día, entonces quiere decir que ese día es un día grande, un Shabbat grande, un reposo grande, un séptimo grande, un Shabbatón. Si no, es una semana. A veces aparecen en la misma oración 2 veces esto, y no puede ser. Un día de semana, que es el séptimo. Bueno, después le buscamos el texto hebreo, querido Quito, donde hay un ejemplo de lo que estamos diciendo, que se refiere a semana y no a un Shabbatón, a un día de reposo grande. Pero aquí en Levítico 23 llaman a Yom Kippur, el día del ayuno y de la expiación, un Shabbat, Shabbatón. O sea que aquí hay evidencia que Shabbat se utiliza para un día de Shabbat de reposo, un séptimo grande. ¿Qué es un séptimo grande, un Shabbatón? Pues algo que es más que un Shabbat semanal normal. Ese es el Shabbat que no lo estamos menospreciando, porque representa el milenio. El Shabbat semanal, que es el séptimo día, representa el milenio, nada con poca importancia. Pero bueno, estos se celebran 52 veces al año. Pero los días grandotes de reposo, los séptimos grandes, solamente una vez. O sea, son de más solemnidad, queridos codritos.
Se llaman Shabbatón por eso. Pascua es otro Shabbat, Shabbatón. En griego este concepto, cuando se aplica a un día séptimo, se llama un mega Shabbat o un Sabbat Sabbatón, porque en griego la letra Shin no existe. En griego existe la letra Sin, entonces Shabbat no se puede pronunciar ni escribir como Shabbat, porque solamente se puede decir o escribir como Sabbat, queridos colegas. Igual la palabra Shabbatón, no se puede escribir como Shabbatón ni se puede decir Shabbatón, solamente se puede decir y escribir Sabbatón, y así aparece en los escritos del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Concordancia de Strong's número 4521 es la palabra Sabbatón. Búsquenlo. En el léxico griego, la palabra de la concordancia Strong's número 4521, Sabbatón, lo que significa, queridos colegas. Dice que significa Sabbatón: sábado, sábados, puede ser plural también, semana, el día de reposo, que sabemos que es un día séptimo. Sabbatón tiene raíz de sabt, que quiere decir séptimo. Significa el séptimo día de la semana, o como diríamos, un septimón también, una semanota, una semana. Una unidad de 7 grandes, de 7 días de eso, de 7 días con el séptimo como reposo de todos esos 7 días. Un séptimo grande significa Sabbatón, pero en hebreo es femenino, por lo cual sería una séptima, el día séptima, la septimana, queridos codritos. Suena raro, pero es lo que es en hebreo, es femenino, no es masculino. Sigamos explorando por aquí. ¿Qué más tenemos, queridos siervos? Vamos a ver, Juan 19:3. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz para el día de reposo, si estaban en día de preparación, es el día antes del día de reposo. Es el día antes de un día séptimo, pero no era un séptimo semanal lo que estaban celebrando, porque la Pascua no es un séptimo chiquito, es un sabatón, es un séptimo grande, un Shabbat anual, un séptimo anual, un séptimo, un mega sabatón, queridos, un mega sabat, como dicen los griegos. A fin de que los cuerpos de Yahshua y de los dos reos que estaban crucificados no quedaran en la cruz para el día de reposo, el Shabbat. Y dice el texto griego, aquí en Juan 19:3, porque ese día de reposo Shabbat era uno de gran solemnidad. La Torah dice que ese día era ciertamente un mega Sabbat, querido colegio. Pidieron a Pablo que le quebraran las piernas y se aseguraran de que hubieran muerto, de que fueran cadáveres, para enterrarlos, para ponerlos en el sepulcro inmediatamente, porque estaba acercándose la puesta del sol y los cuerpos no pueden quedar para la puesta del sol, porque iniciaba el Shabbat con la puesta del sol. Eso lo tenemos claro. Un mega Shabbat es un Shabbat Shabbatón, un Sabatón, o uno de esos 7 días de Shabbat anual, séptimos anuales de Yahweh en Levítico 23. Esta es la palabra y este es el concepto semana en el calendario Kodesh de Yahweh. Se los he dado completo. Hay gente que les habla de la semana de 7 días normales, de 24 horas, y del día Shabbat normal, y se acabó. Pero en la escritura hay días Shabbat de 1000 años, queridos, que está en segunda de Pedro, ¿verdad? Donde él dice, porque no quiero que ignoren este misterio, dice el apóstol Pedro, que para Yahweh un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Quiere decir que una semana, que son 7 días, para Yahweh son como 1000 años cada día. Una semana para Yahweh como 7000 años, queridos siervos. Y 7000 años para Yahweh como una semana de 7 días. Le hemos mencionado las semanas de meses en Levítico, las semanas de años en Levítico, en Levítico 25 también. Y la semana de la cuenta del Homer, que es una semana de días,
7 semanas o una semana de 7 semanas, que suman 49 días, está en Levítico 23. Así que este es el mensaje acerca de la segunda unidad de tiempo del calendario Kodesh hebreo original de Yahweh. La segunda unidad de tiempo que se llama la semana, querido Cristo. La Shabua, la Septimana o la Sabatón, el las Shabatón, querido Cristo. Shavuot también, en plural. Shalom, shalom. Y si tienen preguntas nos las hacen llegar. Por favor, estamos para contestarle todas sus preguntas. Benditos sean los que ya las hacen y nos dan a nosotros pues más temas para cubrir aquí y saciarle su sed, su hambre de comida, de pan y de agua que tienen, de pan y de agua celestial. Les saciamos su comida, le damos su alimento a tiempo, queridos coditos. Shalom, shalom a todos.